20 hechos impactantes sobre Groenlandia, de los que nadie le contará. Una isla enorme pero casi vacía. Groenlandia es la isla más grande de la Tierra. Su área es de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, la mayor parte del territorio está cubierta de hielo, y las áreas adecuadas para la vida se concentran a lo largo de una estrecha franja costera. Las vastas extensiones de esta isla lo hacen comparable en tamaño a Europa occidental, pero a diferencia de los países densamente poblados, solo alrededor de 56.000 personas viven aquí. Esto hace que Groenlandia sea uno de los lugares más escasamente poblados del planeta. Las áreas internas de la isla son interminables campos de hielo, donde la temperatura puede caer a menos de 60 grados centígrados. Incluso los investigadores modernos difícilmente pueden penetrar en este reino de hielo, porque hay un clima duro y una falta de vida casi completa. Si comparamos la densidad de población, en Groenlandia es menos de 1/10 parte de 1 kilómetro cuadrado. Esto es menos que en cualquier otro país del mundo, excepto la Antártida, donde no hay población permanente en absoluto. Groenlandia es un lugar donde una persona realmente puede sentirse como un pequeño grano de arena en los interminables espacios abiertos helados. Un país verde que no es verde en absoluto. El nombre Groenlandia se traduce como tierra verde, pero este nombre no corresponde a la realidad. La mayor parte de la isla está cubierta de hielo, y solo una zona costera estrecha está libre de permafrost. Existe una teoría popular de que el nombre Groenlandia apareció gracias a los vikings. En el siglo X, el marinero noruego Erik Riki, expulsado de Islandia, navegó a las orillas de la isla y decidió establecer una colonia allí. Para atraer a los colonos, llamó a la tierra de hielo hostil Verde, aunque la mayor parte del territorio, incluso en el verano, sigue siendo frío e inadecuado para la agricultura. Sin embargo, los científicos creen que en el pasado lejano, Groenlandia realmente podría ser más verde. En la antigüedad, antes de la formación de un poderoso escudo de hielo, el clima aquí era mucho más suave, y en las capas paleontológicas se encuentran los restos de los bosques antiguos, las hierbas e incluso rastros de animales de calor. Hoy, solo alrededor del 15% de Groenlandia no está cubierto de hielo, y estas áreas realmente pueden volverse verdes en el verano. En la breve estación cálida, los musgos, los líquenes, los árboles enanos e incluso las flores crecen aquí. Pero la mayor parte del año, incluso estas áreas están cubiertas de nieve, por lo que puede llamar a la isla Tierra Verde solo con un gran tramo. Casi no hay caminos. Groenlandia es uno de los pocos lugares del planeta donde prácticamente no hay caminos entre los asentamientos. Aquí no puedes entrar en el auto e ir de una ciudad a otra. La razón de esto es un alivio duro y grandes distancias. La mayor parte del territorio está cubierto de hielo y montañas. La construcción de carreteras es casi imposible aquí. Incluso en las regiones costeras que no se reducen, las carreteras se limitan solo a una característica de los asentamientos: ¿cómo se mueve la gente? Los principales modos de transporte aquí son: los aviones son la forma principal de moverse a largas distancias. Los vuelos internos conectan las ciudades y pueblos más grandes. Barcos y transbordadores. En el verano, muchos residentes se mueven alrededor del agua, ya que casi todos los asentamientos se encuentran en la costa. Los equipos de perros son el transporte tradicional de residentes locales, que es especialmente relevante en el invierno cuando la nieve cubre la tierra. Las motos de nieve son una forma popular de movimiento para cazadores, pescadores y viajeros. Incluso la capital de Groenlandia, la ciudad de Nuuk, no tiene una carretera que lo conecte con otras ciudades. Para llegar a otro asentamiento, debe volar en avión o nadar en el barco. La falta de carreteras hace de Groenlandia uno de los territorios más aislados del mundo, y un viaje a la isla es una verdadera prueba. Icebergs increíbles.
Groenlandia es la principal fuente de icebergs en el hemisferio norte. Enormes bloques de hielo rompen los glaciares y se derivan en el océano, creando fenómenos naturales emocionantes y al mismo tiempo peligrosos. El iceberg más famoso, que cayó en la historia, se separó precisamente del glaciar de Groenlandia. Era él, según los científicos, en 1912 se topó con el Titanic, lo que llevó a la muerte del legendario revestimiento. Los icebergs de Groenlandia son de diferentes tamaños, desde pequeños tallas de hielo del tamaño de un bote hasta gigantes con una altura de más de 100 metros. Pero esta es solo la parte superior. El 90% de la masa del iceberg está oculta bajo el agua, por lo que representan una seria amenaza para el envío. Algunos icebergs pueden derivar miles de kilómetros de Groenlandia, llegando incluso a las aguas del Océano Atlántico. Su viaje puede durar varios años hasta que se derritan por completo. Pero estas montañas de hielo no solo son una amenaza, sino también una vista increíble. Los turistas que visitan Groenlandia pueden observar cómo los icebergs cambian de color, desde deslumbrantes blancos hasta azul saturado e incluso sombra esmeralda. Esto se debe a diversas densidad de hielo y refractividad de la luz solar. Los icebergs de Groenlandia no son solo un fenómeno natural, sino un símbolo de la dura y majestuosa belleza del Ártico, el escudo de hielo que esconde secretos. Bajo la superficie de Groenlandia esconde una de las regiones más misteriosas y mal estudiadas del planeta, un enorme escudo de hielo. Esta variedad de hielo alcanza el grosor de más de 3 kilómetros y cubre alrededor del 80% de la isla. Pero, ¿qué está oculto debajo de esta cáscara de hielo? Los científicos que usan estudios de radar descubrieron crestas de montaña antiguas, ríos e incluso rastros de paisajes desaparecidos bajo Groenlandia, que existían hace millones de años. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es un cráter de meteorito gigante con un diámetro de 31 kilómetros. Fue encontrado en 2018 bajo el glaciar Hyabad y se convirtió en uno de los cráteres famosos más grandes de la Tierra. Según los científicos, fue dejado por un asteroide que encontró un planeta hace miles de años. Otro acertijo son los lagos de hielo. A pesar del frío extremo, hay cuerpos de agua cerrados bajo el grosor del hielo, donde puede vivir una vida microscópica desconocida para la ciencia. Estos lagos se parecen a condiciones que pueden existir en los satélites de Júpiter y Saturno. Pero lo principal que molesta a los científicos es el derretimiento del escudo de hielo. Si se derrite por completo, el nivel de los océanos aumentará a unos 7 metros, lo que conducirá a la inundación de ciudades costeras de todo el mundo. Ya ahora, debido al calentamiento, los glaciares de Groenlandia pierden cientos de miles de millones de toneladas de hielo cada año. El escudo de hielo de Groenlandia no es solo una acumulación de nieve y hielo, sino una cápsula en tiempo real que oculta los antiguos secretos de nuestro planeta y el futuro del sistema climático de la Tierra. Menos gente que en una ciudad pequeña. Aunque Groenlandia es la isla más grande de la Tierra, su población es de solo 56.000 personas. Esto es menos que en un pequeño centro de distrito, y hace de Groenlandia uno de los territorios menos poblados del mundo. La densidad de población aquí es tan baja que una persona representa más de 35 kilómetros cuadrados del territorio. A modo de comparación, en Rusia esta cifra es de aproximadamente 9 personas por kilómetro cuadrado, y en Europa, cientos de veces más. Casi todos los residentes se concentran en pequeños asentamientos costeros, ya que la parte central de la isla está cubierta con un escudo de hielo donde es imposible vivir. La ciudad más grande de Groenlandia es la capital de Nuuk, donde viven alrededor de 19.000 personas. La parte principal de la población son las inuites, habitantes indígenas, adaptados al clima ártico severo. El resto son los descendientes de los daneses y otros europeos que se mudaron aquí en diferentes momentos. Debido a la pequeña población, casi todos se conocen aquí.
En algunos asentamientos, solo unas pocas docenas de personas viven, y las aldeas se consideran grandes, donde hay al menos un par de cientos de habitantes. El aislamiento y la lejanía del resto del mundo crean una atmósfera única aquí. Las personas viven en estrecha conexión con la naturaleza, lejos del alboroto de las megaciudades, pero al mismo tiempo se encuentran con acceso limitado a bienes, medicina y tecnologías modernas. Groenlandia es uno de los pocos lugares del planeta donde puedes sentirte como un verdadero descubridor en el mundo, que casi no ha cambiado a lo largo de los siglos. Día polar y noche polar. Groenlandia se encuentra detrás del círculo polar, por lo que se producen fenómenos naturales sorprendentes aquí. Un día polar y una noche polar. Dependiendo de la época del año, el sol no va más allá del horizonte o no aparece en el cielo durante semanas e incluso meses. En la parte norte de la isla, más cerca del Ártico, en el verano, el sol brilla durante todo el día. Esto significa que incluso a la medianoche en la calle, es tan brillante como durante el día. Este fenómeno se llama noches blancas, pero en Groenlandia no duran varios días, sino durante meses. En el asentamiento del norte, Canadá, el día polar dura desde finales de abril hasta mediados de agosto. En invierno, lo contrario es lo contrario. Llega una noche polar. Este es un periodo en el que el sol no se eleva por encima del horizonte y las únicas fuentes de luz, la luna, las estrellas y las luces del norte. En algunas regiones, la oscuridad dura hasta 4 meses. Estos cambios extremos de los días y las noches afectan en gran medida el estado psicológico de las personas. En verano, debido a la luz constante, es difícil conciliar el sueño, y en invierno, debido a la oscuridad, muchos desarrollan depresión estacional. Para hacer frente a esto, en Groenlandia, la terapia de luz se usa activamente, lámparas especiales que imitan la luz solar. Pero es gracias a estos fenómenos, Groenlandia que se convierte en uno de los mejores lugares de la Tierra para observar el resplandor del norte. En los meses de invierno, el cielo está iluminado por los fantásticos bailes de luces verdes, azules y moradas, creando un paisaje verdaderamente sobrenatural. Vidas de los tiburones de Groenlandia de largo. En las aguas frías que rodean Groenlandia, una de las criaturas más misteriosas y de larga duración del planeta, los tiburones polares de Groenlandia viven. Estos gigantes del mar profundo pueden alcanzar los 7 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada, pero su principal diferencia es la fantástica esperanza de vida. Los tiburones de Groenlandia se consideran los vertebrados más largos en la Tierra. Los estudios han demostrado que algunas personas han estado viviendo durante más de 400 años. Esto significa que entre ellos puede haber especímenes que aparecieron durante el reinado del zar Iván el Terrible. ¿Cómo logran vivir por tanto tiempo? Su secreto en el metabolismo de la mente lenta. Estos tiburones crecen extremadamente lentamente, solo 1 centímetro por año, y alcanzan la pubertad en solo 150 años. Pero tal vida en el frío tiene desventajas. Los tiburones de Groenlandia se mueven lentamente y se consideran uno de los tiburones más lentos del mundo. Sin embargo, son excelentes cazadores e incluso pueden atacar sellos, tragándolos por completo. Otra característica interesante es que su carne es venenosa para humanos y animales. Contiene una sustancia que causa alucinaciones y envenenamiento, por lo que debe tratarse especialmente antes de comer. El tiburón de Groenlandia es una verdadera reliquia viva que ha experimentado épocas enteras y sigue siendo uno de los peces más misteriosos de los océanos. El lago glacial más limpio y antiguo. Groenlandia se esconde bajo sus escudos de hielo increíbles, que existían en un aislamiento completo de decenas de miles de años. Uno de los más misteriosos es el lago que se encuentra en 2018, bajo una capa de hielo de 2 kilómetros.
A diferencia de los depósitos ordinarios, estos lagos nunca han visto la luz solar y permanecen estériles, porque no tienen bacterias y contaminación. El hielo actúa como un filtro natural, protegiéndolos de la exposición externa. Los científicos creen que el estudio de estos depósitos puede ayudar a comprender cómo se ve la vida en condiciones extremas, por ejemplo, en los satélites de Júpiter o Marte, donde también se puede ocultar los océanos de ropa interior. Otro hecho increíble es que el hielo de Groenlandia puede mantener burbujas de aire de la atmósfera del pasado. Este es un tipo de archivo natural que le permite estudiar cuál era el clima de la Tierra fue de miles e incluso millones de años. Pero también hay un lado alarmante. Debido al calentamiento global, el hielo de Groenlandia se está derritiendo activamente y los lagos debajo del hielo comienzan a colapsar. Esto puede conducir a emisiones repentinas de enormes volúmenes de agua dulce al océano, lo que afectará a las corrientes marinas y el clima de todo el planeta. Los lagos de Groenlandia no son solo estanques congelados, sino cápsulas de tiempo que ocultan respuestas a preguntas sobre el pasado, el presente y el futuro de la Tierra. Comunicación con vikingos. Los vikingos fueron los primeros europeos que se establecieron en Groenlandia. Groenlandia tiene una profunda conexión histórica con los vikings, que fueron los primeros europeos que pisaron esta dura isla. Hace más de 1000 años, a fines del siglo X, el famoso navegante noruego Erik Rijia abrió y estableció Groenlandia, estableciendo el comienzo de una de las colonias más misteriosas de la Edad Media. Apertura y asentamiento. Eric Red fue expulsado de Islandia por el asesinato y fue a explorar tierras desconocidas en Occidente. En 982 llegó a las orillas de Groenlandia y llamó a la isla Tierra Verde, en una dote Geirr en Land, con la esperanza de que este atractivo nombre atraiga a los colonos. Unos años más tarde regresó a Islandia, reunió una flota de 25 barcos con colonos y fundó 2 grandes colonias en Groenlandia, asentamientos orientales y occidentales. Durante su apogeo en los siglos Chi, Trimirathede, hasta 5.000 vikingos vivían aquí, que construyeron iglesias, granjas y pueblos comerciales. Se dedicaban a la cría de ganado, la caza, la pesca e incluso el comercio de Europa, suministrando la morsa y las pieles de animales. La misteriosa desaparición de los vikingos. Según los siglos XIV, Tuna XV, los vikingos desaparecieron por completo de la isla, y los científicos aún están discutiendo lo que causó su desaparición. Hay varias teorías. Cambio climático. Una pequeña edad de hielo hizo la vida demasiado dura. Los cultivos murieron y el ganado se extinguió. Conflictos con los inuits. Los vikingos podrían encontrar la población indígena de Groenlandia y tolerar la derrota. La crisis económica dio a una disminución en la demanda de la morsa. El comercio con Europa cayó en la descomposición. Epidemia y enfermedades. Las posibles epidemias podrían debilitar los asentamientos. Los científicos encuentran los restos de sus granjas, iglesias e incluso ruinas de catedrales de piedra, pero no se encontraron rastros de tumbas masivas o rastros de enfrentamientos violentos. Comunicación con la modernidad. Hoy, en el sur de Groenlandia, puedes ver las ruinas de las antiguas granjas e iglesias noruegas, incluida la famosa iglesia en Brugg, construida en el siglo XIII. Recordan los momentos en que los vikingos intentaron hacer esta isla fría con su casa. Aunque los vikingos mismos han desaparecido, sus huellas en la historia de Groenlandia aún viven, y los descendientes de los noruegos continúan viviendo en Dinamarca e Islandia, preservando las leyendas sobre sus antepasados. Enormes distancias entre los asentamientos, un vecino en cientos de kilómetros. Groenlandia es la isla más grande de la Tierra, pero aquí no hay caminos que conecten ciudades y pueblos. Enormes distancias, escudos de hielo y un clima duro hacen movimiento a lo largo de la isla con una prueba real.
falta de carreteras y aislamiento. A diferencia de la mayoría de los países donde las ciudades están conectadas por carreteras y ferrocarriles, en Groenlandia la única forma de llegar de un asentamiento a otro es un avión, helicóptero, bote o moto de nieve. Los asentamientos principales se encuentran a lo largo de la costa, y la parte central de la isla está cubierta de un glaciar de hasta 3 kilómetros de espesor, lo que hace imposible la construcción de carreteras. Debido a esto, incluso las aldeas vecinas pueden estar a cientos de kilómetros entre sí y solo pueden llegar a ellos por aire o agua. Por ejemplo, la distancia entre la capital de Nuuk y la segunda ciudad más grande de Sisimiut es de más de 300 kilómetros, y no hay un solo camino entre ellos. Vuelos como rutas de autobuses. El viaje aéreo aquí no es un lujo, sino una necesidad. Air Greenland opera vuelos internos y reemplazan los viajes terrestres habituales. Incluso a distancias cortas, las personas se ven obligadas a usar aviones o helicópteros. Por ejemplo, para llegar de Nuuk a Ilulissat, donde se encuentran los famosos icebergs, debe volar 1 hora 15 minutos en un avión. En las condiciones de Europa continental, puede cruzar el país durante este tiempo. Sin embargo, el viaje aéreo es muy costoso, y para los residentes locales este es un problema real. Muchas familias durante meses o incluso años no pueden ver a sus familiares viviendo en otras partes de la isla. Equipos de barcos y perros. En el verano, los transbordadores que juegan un papel importante en el transporte de personas y bienes que se extienden entre las ciudades costeras. Pero en invierno, las rutas marítimas a menudo se congelan y luego los motos de nieve y los equipos tradicionales de perros se destacan. Hasta ahora, en los asentamientos del norte, los inuits usan el transporte clásico de sus antepasados. Van a equipos dibujados por los Me Gusta en Groenlandia. Esta no es solo una forma de movimiento conveniente, sino también ecológica, que le permite superar las extensiones nevadas, donde incluso los motos de nieve pueden atascarse. ¿Qué significa vivir de forma aislada? Enormes distancias entre los asentamientos crean una sensación de aislamiento completo. En pequeñas aldeas con una población de solo 50-100 personas, la vida fluye lenta y tranquila, pero en el caso de una emergencia, por ejemplo, en una enfermedad o lesión, puede ser un problema llegar al hospital. No hay ambulancias tradicionales en Groenlandia. En su lugar se usan helicópteros médicos, pero su partida puede ser imposible en mal tiempo. Por lo tanto, la vida en Groenlandia requiere paciencia, independencia y capacidad para hacer frente a las dificultades, porque la ciudad más cercana, o incluso un vecino, puede estar a una distancia de cientos de kilómetros. Una gran contribución al clima de la Tierra. Groenlandia juega un papel clave en el clima global, principalmente debido a su enorme escudo de hielo, que cubre alrededor del 80% de la isla. Este escudo es una de las mayores reservas de agua dulce en el planeta, que contiene aproximadamente el 10% de todas las reservas mundiales. Si se derrite por completo, el nivel de los océanos aumentará en más de 7 metros, lo que conducirá a la inundación de ciudades costeras de todo el mundo. ¿Cómo afectan los glaciares de Groenlandia al clima? Reflejo de la luz solar, albedo. La superficie blanca del hielo refleja los rayos del sol, ayudando a enfriar el planeta. Sin embargo, con una disminución en el área de los glaciares, se abren áreas oscuras de tierra y agua, que absorben más calor y aceleran la fusión. Reduzca la velocidad de las corrientes oceánicas. Los glaciares de Groenlandia suministran al Atlántico Norte de agua fresca fría. Cuando esta agua se mezcla con el mar de sal, afecta el sistema de corrientes oceánicas, incluido Gulf Stream. El debilitamiento de estas corrientes puede conducir a cambios climáticos fuertes, incluido el enfriamiento en Europa y el fortalecimiento de las tormentas en otras regiones. Emisiones de metano de debajo de los glaciares. Bajo el grosor del hielo,
hay enormes reservas de metano congelado. A medida que los glaciares se derritieron, se puede liberar este poderoso gas de efecto invernadero, aumentando el calentamiento global. Cambio en la precipitación y las condiciones climáticas. La fusión intensiva conduce a un cambio en la circulación de masas de aire, lo que puede causar sequías extremas en algunas regiones y fuertes lluvias en otras. Ritmo moderno de fusión. Los estudios muestran que la tasa de fusión de los glaciares de Groenlandia en los últimos 30 años ha aumentado varias veces. El escudo de hielo pierde alrededor de 300.000 millones de toneladas de hielo por año. Esta fusión acelerada ya causa un aumento en el nivel del océano y los cambios en los sistemas meteorológicos globales. Groenlandia no es solo una isla nevada lejana, sino un poderoso regulador climático del planeta. Cualquier cambio en esta isla afecta a toda la Tierra, lo que hace que su derretir sea uno de los problemas más graves del siglo XXI. La única prisión con las llaves de los prisioneros. En Groenlandia es una de las prisiones más inusuales del mundo. Aquí, los prisioneros no están encerrados en las celdas, pero pueden salir libremente, ir a la tienda o hacer negocios diarios. Este enfoque inusual al sistema correccional refleja las características de la sociedad de Groenlandia, donde la tasa de criminalidad es extremadamente baja y el objetivo principal del castigo es la rehabilitación, no el aislamiento. ¿Cómo es una prisión en Groenlandia? Falta de rejillas y protección en el sentido tradicional. A diferencia de las prisiones ordinarias, las instituciones correccionales de Groenlandia tienen más probabilidades de parecerse a los albergues. Los prisioneros viven en habitaciones pequeñas y no en cámaras ajustadas con redes. Pueden abrir de forma independiente las puertas y dejar el edificio a ciertas horas. Libre movimiento. Los convictos pueden ir más allá de la prisión, pero están obligados a regresar a un momento determinado. Si no hacen esto, pueden traducirse a condiciones de detención más estrictas. Enfoque para la rehabilitación, no el castigo. Las autoridades creen que el aislamiento y las condiciones duras solo contribuyen al comotor de los delitos. En cambio, los prisioneros se dedican al trabajo, estudian, participan en trabajos públicos y se someten a apoyo psicológico. Solo para criminales ligeros. Tal sistema actúa solo para los convictos por delitos no violentos. Por ejemplo, por robo, fraude o delitos menores. Aquellos que cometieron crímenes particularmente graves pueden ser enviados a la prisión de Dinamarca. ¿Por qué funciona ese sistema? Groenlandia es un país escasamente poblado, con una pequeña cantidad de delitos. Los valores tradicionales y los lazos sociales son fuertes aquí. Por lo tanto, los delincuentes tratan a los miembros de la sociedad que pueden cambiar. El clima duro y la lejanía de las ciudades no dejan la oportunidad de escapar. Es casi imposible esconderse simplemente en las condiciones del Ártico. El sistema de justicia de Groenlandia demuestra que un enfoque leve para el castigo puede ser efectivo. Aquí los delincuentes no solo están aislados, sino que les dan la oportunidad de corregir. Y las estadísticas muestran que la mayoría de los convictos ya no cometen crímenes después de la liberación. Luces del norte durante todo el año. Groenlandia es uno de los mejores lugares del planeta para observar las luces del norte. A diferencia de otras regiones, donde este fenómeno natural es visible solo en invierno, en Groenlandia se puede observar casi todo el año, especialmente en las partes norte y central de la isla. ¿Por qué la aurora del norte es tan a menudo visible en Groenlandia? Ubicación en la zona de radiancia polar. Groenlandia se encuentra directamente debajo de la zona ovalada de la radiación polar, donde el campo magnético de la Tierra interactúa con el viento solar más activamente. Contaminación lumínica mínima. Debido a la baja y la falta de grandes ciudades en Groenlandia, prácticamente no hay iluminación artificial que pueda interferir con las observaciones. Aire limpio y frío.
El aire ártico es muy transparente, lo que hace que el resplandor sea aún más brillante y más claro. ¿Cuándo es mejor observar las luces del norte? El mejor momento es de septiembre a abril, cuando las noches son largas y oscuras. En el verano en Groenlandia, un día polar, y el cielo sigue siendo demasiado brillante, pero en las regiones del norte, por ejemplo, en el pueblo de Idkortormid, Radiance, se puede ver incluso en este momento. ¿Cómo se ve la aurora boreal en Groenlandia? El brillo puede cambiar los colores. La mayoría de las veces es verde, pero a veces es morado, rojo o azul. Enormes ondas de luz y espirales bailan en el cielo, creando una vista inolvidable. En algunos casos, el resplandor está acompañado por un sonido siseante débil, pero esto es una rareza. La observación de la radiación del norte en Groenlandia es una experiencia única para la cual los viajeros de todo el mundo vienen aquí. Inusual cocina de Groenlandia. La cocina tradicional de Groenlandia es algo completamente único y a menudo impactante para los visitantes. La base de la dieta es los mariscos, los animales marinos y los platos que no pueden probarse en otros rincones del mundo. Casi no hay verduras y frutas, ya que el clima no permite que los cultivos agrícolas crezcan, por lo que los residentes locales se han adaptado a condiciones severas durante siglos. Las principales características de la cocina de Groenlandia. Animales marinos. En Groenlandia, la carne de ballenas, focas y moras se consume ampliamente. Es rico en grasas y proteínas, lo cual es especialmente importante en el clima frío. Por ejemplo, la carne de ballena se puede comer cruda y preparada. Mataak es una piel de ballena con grasa. Uno de los platos más exóticos es Mataak. Esta es una piel cruda de una ballena de Groenlandia, o un haup, con una gruesa capa de grasa subcutánea. Le gustan las nueces con un tono de pescado y tiene una consistencia elástica. Kiviyak, aves marinas podridas en una carcasa de foca. Este es quizás el plato más exótico de Groenlandia. En su preparación se usa un cadáver de sello, dentro del cual se colocan varios cientos de aves marinas, la mayoría de las veces morenas. Luego se cose el cadáver, se cubre con piedras y se deja fermentar durante varios meses. Después de eso, el plato se considera listo y se come crudo. Pescado seco y carne. Debido al acceso limitado a la comida fresca, los groenlandés a menudo cosechan pescado y carne para el futuro, secándolos al aire libre. Dicha carne se llama pingas y se asemeja a la carne seca, pero con un sabor más saturado. Aculia delicada, jabalak. Otro producto impactante es un tiburón fermentado de Groenlandia. Su carne es venenosa en forma cruda, debido al alto contenido de urea, pero después de la fermentación prolongada, se vuelve comestible. El sabor es agudo, amoníaco, pero para los residentes locales es una delicadeza real. Sopa morge. Los groenlandeses están preparando sopas de morsa sencilla, agregando grasa y especias. Dicha sopa es muy alta y ayuda a mantener el calor en los meses fríos. Bayas y líquenes. A pesar del duro clima, en un corto verano puedes encontrar un poco de bayas salvajes, nubes, arándanos, lingonberries. También se consumen algunos tipos de líquenes de los cuales se realizan tés y aditivos a los platos. ¿Qué comen los turistas de esto? Muchos restaurantes en Groenlandia adaptan los platos tradicionales para los visitantes, ofreciendo, por ejemplo, un billete de acero de ballenas o carpaccio. Sin embargo, solo los viajeros más atrevidos prueban los platos más extremos como kiviyak o jabalak. La cocina de Groenlandia no es solo la comida, sino una parte de una cultura basada en la supervivencia en uno de los lugares más severos del planeta. Oficialmente, parte de Dinamarca, pero con total autonomía. Groenlandia pertenece oficialmente a Dinamarca, pero al mismo tiempo tiene una amplia autonomía y en realidad se controla.
Esta es una situación única cuando una gran isla, con una cultura especial, un idioma y una forma de vida, permanece en el Estado europeo, pero tiene una independencia casi completa en la gestión de asuntos internos. ¿Cómo se convirtió en Groenlandia en Dinamarca? Época vikingos. Los primeros europeos que se establecieron en Groenlandia fueron los vikingos, dirigidos por Erik Rishim en el siglo X. Sin embargo, para el siglo XV, su colonia desapareció. Colonización en 1721. Dinamarca nuevamente declaró a Groenlandia su territorio, después de haber comenzado el desarrollo activo de la isla. Durante varios siglos, siguió siendo una colonia danesa. Inclusión en Dinamarca. En 1953, Groenlandia se convirtió oficialmente en parte de Dinamarca y recibió el estado de AMT, Distrito Administrativo. Autonomía de 1979. En 1979 se celebró un referéndum, después de lo cual Groenlandia recibió el estado de autonomía. Esto significaba que la isla recibió su propio gobierno y parlamento, y las autoridades locales obtuvieron control sobre la mayoría de los problemas internos. Expansión de la autonomía en 2009. En 2008 se celebró un nuevo referéndum, en el que el 75% de los residentes votaron para expandir la autonomía. Desde 2009, Groenlandia ha ganado una independencia casi completa en la gestión de sus recursos, economía, policía, sistema judicial y educación. ¿Qué queda bajo Dinamarca? A pesar de la autonomía, Dinamarca sigue siendo responsable de defensa y política exterior. Groenlandia no tiene su ejército, y la seguridad de la isla está garantizada por el ejército danés. Moneda. La corona danesa sigue siendo moneda oficial. Algunos subsidios estatales. Una parte significativa del presupuesto de Groenlandia se forma debido a la asistencia financiera de Dinamarca. ¿Groenlandia será completamente independiente? Muchos groenlandés abogan por la independencia completa, pero hasta ahora la economía de la isla depende en gran medida de Dinamarca. Las principales fuentes de ingresos son la pesca y la minería, pero esto aún no es suficiente para la existencia independiente sin apoyo financiero. Groenlandia ya ha recorrido un largo camino hacia la independencia, y en el futuro la isla puede convertirse en un estado completamente soberano. Pero mientras él sigue siendo parte del reino de Dinamarca, mientras mantiene su identidad y amplia autonomía, el pueblo más septentrional del mundo. En Groenlandia se encuentra el asentamiento del norte del planeta, Sorpaluk. Este pequeño pueblo se encuentra a solo 30 kilómetros del círculo polar y se considera uno de los puntos más extremos donde las personas viven constantemente. Hechos sobre Sorpakaluk. Esta es la aldea permanente más septentrional del mundo, sin contar las bases militares y científicas. Aquí solo hay unas 40 personas, la mayoría de las cuales son representantes de la gente inuit. La temperatura en invierno cae por debajo de menos 40 grados y la noche polar dura 4 meses. Solo puedes llegar aquí en helicóptero o equipos de perros. ¿Cómo sobreviven las personas en tales condiciones? Caza y pesca. Los residentes locales se alimentan principalmente de la carne de animales marinos, focas, narwhals y ballenas. También la pesca es un papel importante por la pesca, especialmente la pesca en el hielo. Un estilo de vida tradicional. Los habitantes de Sorpaluk todavía están usando equipos de perros como el principal modo de transporte. Aquí hay motos de nieve, pero debido al duro clima, a menudo fallan. Falta de comodidades familiares. No hay tiendas, hospitales y escuelas en el pueblo. Los productos y bienes se traen cada pocos meses. Si alguien necesita atención médica, se envía al pueblo más grande de Qaanaaq, ubicado 200 kilómetros. Días polares y noches. Durante 6 meses, aquí es ligero durante 24 horas al día. Y luego hay una oscuridad de 4 meses. Los lugareños han estado acostumbrados durante mucho tiempo a tal ritmo de la vida.
pero para los visitantes esto puede ser una prueba seria. Sorpalyuk es un lugar donde la civilización prácticamente no se siente. Aquí las personas viven de la misma manera que sus antepasados hace cientos de años, dependiendo de la naturaleza y el conocimiento tradicional. Este es uno de los lugares más aislados de la Tierra, donde la pierna del turista rara vez pasa. Groenland Language, Kalaallisut, es uno de los idiomas más complejos del mundo, que pertenece a la familia de idiomas esquimo-mopelar. Es el idioma oficial de Groenlandia y tiene características gramaticales y fonéticas únicas que dificultan el estudio de estudiar. Características del idioma de Groenlandia. Estructura polisíntica. El lenguaje de Groenlandia difiere en que las palabras en ella pueden consistir en muchos morfemas que expresan oraciones completas. Por ejemplo, una palabra larga puede transmitir el significado de una oración completa en el idioma ruso. Falta de preposiciones. En lugar de preposiciones, sufijos y postijas que cambian el significado de las palabras. Esto complica la comprensión de la estructura de las oraciones. Sistema complejo de pronombres y declinación. Hay muchos casos en Groenlandia y un complejo sistema de pronombres personales que cambian según la situación. Complejidad fonética. En el idioma hay sonidos que son difíciles de pronunciar a los hablantes de otros idiomas, así como muchas combinaciones de vocales que cambian el significado de la palabra. Recursos raros y limitados. El idioma de Groenlandia ha estudiado poco en el mundo y no hay tantos materiales educativos accesibles que compliquen su estudio para los extranjeros. Datos interesantes sobre Groenlandia. Se convirtió en el único idioma oficial de Groenlandia en 2009. Hay muchos préstamos de danés en el idioma, pero están adaptados a la gramática local. El alfabeto de Groenlandia se basa en el latín, pero algunas letras se usan de manera diferente. Debido a su complejidad, el idioma de Groenlandia es estudiado por pocos, pero sigue siendo una parte importante de la cultura y la identidad de la población indígena de Groenlandia. Groenlandia se considera legítimamente la capital mundial de los peces, ya que la pesca es la base de su economía y cultura. Enormes espacios marinos alrededor de la isla son ricos en peces y mariscos, y los residentes locales han mejorado el arte de la pesca durante siglos, por lo que es una parte integral de su estilo de vida. ¿Por qué Groenlandia es una capital de pescado? Riqueza de recursos marinos. En las frías aguas del Atlántico y el Océano Ártico hay muchos tipos de peces, como el bacalao, la peste, los camarones, la platija y el arenque. De particular importancia es la exportación del yeso y los camarones de Groenlandia, que son famosos por la alta calidad, la principal fuente de ingresos. La pesca es más del 90% de las exportaciones de Groenlandia. Esta es la principal fuente de los ingresos del país, y la mayoría de la población está ocupada en la industria pesquera. Métodos tradicionales y tecnologías modernas. Groenlandia combina métodos de pesca tradicionales, transmitidos de generación en generación, y tecnologías modernas que le permiten mantener el equilibrio ambiental y controlar las reservas de peces. Productos ecológicos. Gracias a las aguas del Ártico puro, los peces y los mariscos de Groenlandia son considerados uno de los más ecológicos del mundo. Son muy valorados en Europa, Asia y América del Norte. Importancia cultural. Para los groenlandeses, la pesca no es solo un trabajo, sino una parte importante de la cultura. La cocina nacional incluye muchos platos de pescado, como matak, una piel de ballena con grasa, bacalao seco y peste ahumada. Datos interesantes. Groenlandia exporta más de 100.000 toneladas de pescado anualmente. Los camarones de Groenlandia se consideran uno de los mejores del mundo debido a su dulce sabor y textura densa. En la capital de Nuuk hay festivales de mariscos donde puedes probar delicias de pescado tradicionales. Gracias a las aguas puras, enormes reservas de peces y siglos, tradiciones
Groenlandia merecía el título de la capital mundial de los peces. Groenlandia se está calentando rápidamente y esto causa graves cambios tanto en el entorno natural como en la vida de la población local. Las tasas de calentamiento en el Ártico son de 2 a 3 veces más altas que los indicadores promedio en el planeta, lo que hace que Groenlandia sea uno de los principales indicadores del cambio climático global. ¿Cómo afecta el calentamiento de Groenlandia? Glaciares derretidos. El Groenlandia Ice Shield, el segundo más grande del mundo después de la Antártida, pierde alrededor de 270.000 millones de toneladas de hielo por año. Esto lleva a un aumento en el nivel de los océanos y amenaza los territorios costeros en todo el mundo. Cambios en el ecosistema. La fusión del hielo afecta las corrientes del mar y la temperatura del agua, lo que cambia las condiciones de vida de los peces, los mamíferos marinos y las aves. Algunas especies, como el bacalao y los camarones, se mueven hacia el norte, lo que afecta a la industria pesquera. Nuevas oportunidades para la economía. Con el calentamiento, el desarrollo de minerales, como el petróleo, el gas y los metales de tierra rara, se vuelve asequible. También se abren nuevas rutas de envío que reducen el tiempo de entrega de bienes entre Europa y Asia. Peligro para un estilo de vida tradicional. Los pueblos indígenas de Groenlandia, como los inuites, se enfrentan a problemas. Debido a la reducción de la cubierta de hielo, se vuelve más difícil cazar animales marinos, y la fusión del permafrost amenaza la infraestructura de los asentamientos. Fenómenos climáticos extremos frecuentes. Groenlandia se enfrenta cada vez más a condiciones climáticas anormales, como duchas de verano en el centro del escudo glacial, que anteriormente eran impensables. Esto acelera la destrucción de la cubierta de hielo. ¿Qué sigue? Si continúa el calentamiento, Groenlandia puede convertirse en un lugar de cambios geopolíticos y económicos mundiales. El descubrimiento de nuevos recursos y rutas marítimas creará nuevas oportunidades, pero las pérdidas de ecosistemas y tradiciones culturales de inuites pueden volverse irreparables. Groenlandia es un ejemplo animado de las consecuencias del cambio climático, y su destino depende en gran medida de los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a nuevas condiciones. El lugar donde puedes escuchar el silencio. Groenlandia es uno de los pocos lugares en la Tierra donde realmente puedes escuchar el silencio. Esta enorme isla cubierta de nieve, con interminables espacios de hielo, fiordos profundos y asentamientos raros, crea un sentido único de soledad y paz. ¿Qué hace que el silencio de Groenlandia sea especial? Falta de alboroto de la ciudad. En Groenlandia prácticamente no hay grandes ciudades, atascos de tráfico y calles ruidosas. Incluso en la capital de Nuuk, el lugar más animado del país, la calma reina en comparación con las megaciudades, espacios de hielo y silencio absoluto. Al ir al glaciar o al desierto, la tundra ártica, puedes sentir cómo el silencio real llena el espacio. No hay autos, voces o el fondo habitual. Rumble, solo sonidos raros de viento o hielo agrietado, sonidos de la naturaleza en lugar de ruido. En Groenlandia, el silencio no es una falta de sonido, sino la capacidad de escuchar lo que generalmente está oculto. Un suave crujido de nieve bajo los pies, un chapoteo de agua en los fiordos, un eco distante del iceberg que falla del glaciar. Noche polar y luces del norte. En el invierno, cuando Groenlandia envuelve la noche polar, el silencio se vuelve especialmente profundo. Lo único que puede violarlo es el crepitante de las luces del norte, lo que, según las historias de los residentes locales, a veces produce sonidos débiles, renacimiento espiritual y meditación. Muchos viajeros dicen que Groenlandia es un lugar ideal para la reflexión, la autoconciencia y la meditación. Es fácil olvidarse del bullicio y sentir la unidad con la naturaleza.
El silencio que debe ser escuchado. Groenlandia es un lugar donde una persona realmente puede descansar del ruido de la civilización, disfrutar de la grandeza de la naturaleza y escuchar el silencio en sí, un fenómeno raro en el mundo moderno. No se olvide de los servicios útiles que indicamos en los comentarios fijos. Suscríbete al canal, me gusta. Buen descanso para todos.